tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. Consejo Regulador del Tequila. Cuidar el tequila es responsabilidad de todos. Presenta. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarlos. Hoy es un día especial porque es 20 de noviembre del 2020, ¿no? O sea, como si algo faltara todavía, agregarle más 20 a este año, como que era lo único que nos hacía falta. Pero me da mucho gusto saludarlos en este Timbre Online, en este viernes tempranito, y saludo a mis compañeras. Eli Oropesa, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeras, compañero? Bonito viernes. Un gusto volver a coincidir aquí con ustedes. Muchas gracias, buenos días. Sofía, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Hola Osvaldo, muchas gracias, muy contenta de estar aquí con todos y todas ustedes. Luz Hernández, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte también. Buenos días, Osvaldo, qué gusto que el día de hoy nos acompañes. Buenos días también a mis compañeras. Hay muy buenos temas, a ver qué tal se pone y esperemos que le guste a toda nuestra audiencia. Seguramente que sí les va a gustar y pues nada más para recordarles que si algo nos debe de enorgullecer como mexicanos es el tequila y hay que reconocer las marcas que tienen ese registro de autenticidad con el Consejo Regulador del Tequila. Si usted gusta más información, pues visite la página www.crt.org.mx porque yo soy mexicano y el tequila me representa. Bien, pues ha habido una semana muy intensa, ¿no? Muchos temas muy delicados en materia de política, incluso internacional, pero hay un tema que nos pone en la mesa el día de ayer y esto es que ocurre algo que en algún tiempo pudiera haber pensado que era como algo que nunca iba a suceder en México, ¿no? Que es la despenalización de la marihuana y no sé si ustedes tienen a bien empezar a platicar de este tema y no sé cuál sea su opinión. Luz. Muchas gracias, Osvaldo. Pues sí, efectivamente, el día de ayer el Senado de la República aprobó con 82 votos a favor la despenalización de la marihuana. Pero bueno, para su uso recreativo, científico, médico e industrial. Falta la aprobación de la Cámara de Diputados, pero seguramente tendrán el voto a favor, porque pues su mayoría les puede facilitar la aprobación, ¿no? Lo que a mí me llama la atención de este tema es que el presidente en su momento se llegó a quejar de la cantidad de instituciones que se fueron creando a lo largo de todo este tiempo. Incluso así lo comentó, dijo, fíjense, crearon un montón de instituciones para todo, ¿no? Y pues se está haciendo prácticamente lo mismo, porque se acaba de crear el Instituto Mexicano para la Regulación y Control de Cannabis, ¿no? Como como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, pero que bueno, aquí lo que también llama mucho la atención es que será un instituto que tenga mucho poder y control sobre este tema y Parece que hay un problema técnico ahí y que sí valdría la pena y se tiene que revisar de operación. Podríamos pensar que quizá el negocio cambió de manos nada más, ¿no? Y que ya es legal, porque también, digo, es muy apresurado pensar que este golpe o que es un golpe para el narco y que pueda incluso hasta disminuir la violencia. Yo creo que eso tendríamos que esperar a ver cómo se van a ir dando las cosas. Lo que sí es que pues también ya es bienvenida la libre competencia, porque de acuerdo a los puntos que por ahí se aprobaron, pues cualquier particular o empresa puede obtener una licencia para cultivar y vender. Entonces sí tendrían que revisarse muy a fondo las reglas de operación de este instituto para que no haya malas interpretaciones ni malos manejos.
Sí, se habla de que se crean 5 tipos de licencias, ¿no? Para controlar alguno de los actos relacionados con el cultivo, la transformación, venta, investigación, exportación o incluso importación de la marihuana. Aquí la pregunta, Sofía, ¿en qué beneficia o en qué perjudica el hecho de que haya esta nueva regularización? Bueno, es un avance histórico. Lo máximo que se había logrado despenalizar en México había sido el uso medicinal y habíamos visto que había sido muy restrictivo y hasta en algunos casos de difícil acceso para algunas personas que lo pudieran necesitar. Esta reforma pues amplía el margen de uso de la marihuana. De hecho, incluso se incluye por primera vez el uso lúdico de la marihuana, lo cual es una deuda que ya llevábamos pendiente de parte de las legislaciones de Morena. Todavía falta que la discuta la Cámara de Diputados, lo cual va a ser interesante porque van a poder hacer algunos ajustes en caso de que se necesiten. En mi opinión, creo que sí debería de haber algunos ajustes, en especial porque todavía sigue algún tipo de penalización respecto al portar alguna cantidad pequeña de marihuana, ¿no? Lo interesante de esto es que se deja atrás la política de criminalizar a quienes son usuarios de la droga y no a quienes son realmente los que la comercializan o que utilizan algún otro tipo de crímenes tras la marihuana, ¿no? Creo que esto va a ser interesante cómo se realiza el proceso en México y también, pues bueno, es importante que se realicen los reglamentos, que esto será en caso de que se apruebe por la parte de la Cámara de Diputados, van a haber 100 días para la creación de los reglamentos y para hacer todos los ajustes necesarios justamente para entrar en todo lo que sea más técnico y hacerlo también más sencillo, ¿no? Que también pues va a ser algo muy interesante de ver cómo se realiza y que también esperemos que se haga y se dé de la mano de los colectivos que están a favor de la legalización. Sí, se hablaba, ¿no? Que, bueno, se van a permitir 28 gramos de posesión del cannabis, del producto. También obviamente serían personas a partir de los 18 años en adelante y van a buscar incluso la liberación de los detenidos por posesiones pequeñas para borrar incluso hasta los antecedentes penales. El día de ayer también se hizo presente en el centro histórico acá de la ciudad de Guadalajara, frente al Congreso, básicamente, donde hubo un fumatón, ¿no? Era que la gente se puso ahí como hasta con casas de campaña para amanecer hasta el día de hoy. Y decían, puedes llevar, y procura llevar 5 gramos nada más, ¿no? O sea, como quizá una dosis muy pequeña para muchos. La pregunta para Eli, ¿esto es falta de información o qué es lo que le falta a un tipo de eventos como este? Bueno, yo lo que creo que más que faltar información, falta aceptación de la mayoría de la ciudadanía. En esta situación es lamentable que no se nos haya consultado a todas y todos los mexicanos si estábamos de acuerdo con esta aprobación. ¿Por qué? Porque finalmente se está aprobando para unos cuantos, cuando va a afectarnos, y digo afectarnos, porque esto va a permitir que entonces se esté fumando de una manera de diversión la marihuana en lugares donde le pueden estar llegando a los jóvenes y a los niños. Y peor aún, o sea, el asunto es que se les van a tener acceso a poder estar consumiendo este tipo de droga cuando pues en realidad hay que tomar en cuenta algo muy, muy específico. Según la Secretaría de Salud, solamente el 2% de los mexicanos consumen este tipo de marihuana, la marihuana, de churros. Bueno, ¿por qué entonces no legislar para que estas personas puedan hacer el consumo sin que se vean afectados sus derechos en el tema de cómo lo adquiriste? Porque también hay que recordar que la ley ya permite que tú puedas ser portador de hasta 5 gramos de marihuana, lo que según un estudio citado por la Casa Blanca de Estados Unidos,
más o menos representa 10 churros, porque aproximadamente se calcula que con un churro, para ya hacer un churro se necesitan 0.33 gramos. Entonces, con 5 gramos tú puedes perfectamente tener 10 churros. Lo que efectivamente no se había contemplado en la legislación es cómo lo adquiriste. Y el asunto fue que se distorsionaron muchas cosas en esta petición que la Corte manda al Senado a revisar, donde en realidad lo que tendrían que estar diciendo es, regula el cómo se adquiere legalmente esa persona. No abre tienditas, no abras un mercado. Eso no se estaba pidiendo. Y se justifica mucho en la ciudadanía de Estados Unidos y de Canadá, porque se dice que allá sí lo hacen. También hay que recordar que muchos estados en Estados Unidos no lo tienen. ¿Por qué? Porque se le pregunta a sus ciudadanos. Aquí, desgraciadamente, pues también hay que pensar, ¿realmente es algo positivo para México en la situación que tenemos? ¿Estamos preparados como ciudadanía, como sociedad mexicana, para que entonces nuestros niños, nuestros jóvenes tengan acceso libre a estar fumando una droga que les pueda afectar? Es lamentable que vemos que apenas hace 2 semanas se encontraron cuerpos desmembrados de 2 niños en la Ciudad de México. ¿Por qué entonces, en lugar de estar atendiendo situaciones que realmente están afectándonos como sociedad, se están provocando este tipo de leyes o de accesos para que nuestros jóvenes, que no se les atiende de otra manera, tengan acceso a? Yo creo que es totalmente lamentable. Es una situación pues que también se llenó de muchas mentiras como estas que exponemos. Y pues bueno, yo personalmente como ciudadana, como mexicana y como madre, no estoy de acuerdo. Nadie le prohíbe a nadie que haga lo que quiera en su casa, que fume lo que quiera. El problema es cuando crees que tu derecho tiene que exponerse a los demás y que entonces los demás tienen que respetar lo que tú quieres así porque tú lo quieres. Ese es el problema que no entendemos como ciudadanía, que el diálogo y el estar en un tema social nos obliga a entender que no todos estamos en esa misma disposición. Y finalmente, aclarar otra cosa. No se discutió, lo que se discutió el día de ayer, en ningún momento tuvo que ver con una situación de revisar el tema medicinal o industrial. Entonces, en ningún momento se habló de eso. Del tema industrial entiendo que ya estaba legalizado. Ahora, el tema de salud, la ley de salud ya lo tiene aprobado, no está en los lineamientos. ¿Por qué mejor? Si estamos abogando para que entonces tenga un uso medicinal, ¿por qué no nos vamos a lo que necesitamos? No a la recreación. Ese es el problema que no entendemos y que a veces los malos discursos llevan a que la gente lo vea de una manera positiva. Sí, desde luego los pros y los contras no se van a hacer esperar, ¿no? Es un tema muy delicado, es un tema que siempre ha estado ahí en el tintero. Si me permite, voy a leer unos puntos. Ayer nos hicieron, empezó a circular por varios lados unas infografías con temas, con el tema relacionado a decía, 6 plantas por persona consumidora que deberían de permanecer en la vivienda de quien la consume. Máximo 8 plantas si vive más de una persona en una vivienda, siempre y cuando no haya menores de edad que puedan recibir el humo. El consumidor deberá adecuar su vivienda para no afectar a vecinos. Se incluye el derecho a presentar una denuncia con quien no acate estas reglas para no afectar a terceros. Este va a ser, creo que, el tema más interesante a tratar posteriormente, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que debería de hacer la comunidad legislativa al respecto, Luz? No, tu audio. Yo estoy a favor en parte de lo que dice Eli, porque efectivamente yo creo que sí es un tema que sí se debió de haber consultado un poquito más a la ciudadanía, porque finalmente los consumidores pues es un grupo medianamente reducido. Entonces, digo, finalmente ahora con esta aprobación, pues ellos de alguna manera van a poderlo consumir libremente y legalmente. Sin embargo,
sí hay un tema que sí se tiene que revisar, porque efectivamente, posiblemente ya esta droga, la marihuana ya va a estar ahora sí que para el acceso de todos, ¿no? Y si bien es cierto, bueno, México, nuestra sociedad, pues de alguna manera encuentra la forma de conseguirlo como sea y de ofrecerlo como sea. Entonces, nuestros niños, nuestros adolescentes, pues van a tener con mayor facilidad el acceso a ella. Entonces, sí se debería de revisar incluso en el tema educativo, cómo lo van a manejar, cómo le van a enseñar el tema de prevención de drogas a los niños y adolescentes en todo el país. Entonces, sí se debería de revisar un poquito más y yo voy más hacia el tema del instituto. Yo sí creo que deben de revisar muy bien las reglas de operación de este instituto, porque si no vamos a caer en que nada más el negocio cambió de manos y no es un tema que en realidad vaya a beneficiar a los consumidores y a los que en su momento se dediquen a cultivar y a vender este producto, ¿no? Sí, desde luego que va a ser un tema que nos va a llevar a muchas discusiones. Y en este caso, o sea, ahora habrá que ver cuál es el target al que va destinado este tipo de información y cómo la va a recibir la gente joven. Sofía, ¿tú qué opinas al respecto? Bueno, yo creo que primero hay que establecer los hechos sobre lo que se aprobó. Se aprobó el uso en adultos, no se aprobó el uso ni para niños ni para adolescentes, solamente en ciertos casos para los derivados del cannabis en término medicinal, que eso estaba regulado desde el 2017 para personas que tenían ciertos tipos de síndromes y con derivados del cannabis podían utilizarlos como paliativos o incluso como tratamientos, ¿no? Y eso está legislado desde el 2017, pero no se está legislando, ni se legisló, ni se va a legislar, ni está en el proyecto el uso lúdico del cannabis para niños y adolescentes. Es a partir de los 18 años en espacios muy específicos como clubes de fumadores o siempre se está buscando que no sea frente a adolescentes o frente a niños, ¿no? Creo que eso en primera instancia hay que aclararlo para no seguir generando prejuicios al respecto ni tampoco seguir difundiendo mentiras al respecto, ¿no? Eso en primera instancia. Lo siguiente es que no quiere decir que se esté cambiando el dueño, o sea, el mercado existe, querramos o no, el mercado existe y de hecho es uno de los más fructíferos de la droga, ¿no? Y que lo tengamos ahora regularizado genera, de hecho, cuestiones positivas para, por ejemplo, los consumidores que consuman un producto que al menos saben que está regularizado, que no contiene elementos que podrían ser dañinos, y eso es algo que sabemos porque en diferentes regularizaciones de de drogas a lo largo del mundo, pues hemos visto que la regularización ayuda a que los consumidores no tengan efectos perjudiciales sobre un mercado negro, que es lo que existe actualmente alrededor del cannabis, ¿no? Lo tercero también que hay que aclarar es que se tienen que crear instituciones para la regularización de este tipo de productos. Es algo que no había existido antes. Entonces, por supuesto que debe haber instituciones, es obvio que se creen y además es necesario que se creen, porque no hay una institución que pueda regularizarlos como tal. No hay una que pueda decir, bueno, esta podríamos agregarle el tema del cannabis. No lo hay porque no existe y nunca había existido la regularización de este tipo de drogas, ¿no? Entonces hay que tenerlo como un avance y que además también se está generando que haya producciones reducidas para el consumo personal, que eso es algo que también es importante y que se está permitiendo que también haya comercialización de las semillas. Esto también ayudando a que haya pequeños productores y que esto también es importante pues porque sabemos que muchas personas
son afectadas por ser consumidores solamente para sí mismos, ¿no? Y otra cosa también importante es que quienes hayan sido juzgados o hayan sido encarcelados por el tema de posesión, de cantidad de gramaje de cannabis, van a poder ser liberados o procesados de nuevo para su liberación, ¿no? Justamente en una cuestión de proteger derechos humanos. Y algo que creo que también deberíamos de empezar a hablar es que la regularización de las drogas lleva consigo que haya un mercado mucho más controlado y que además no se generen las disputas que incluso hay en México y que las sabemos territoriales y de poder del crimen organizado y que sabemos que no solamente son acompañadas con la venta y la compra de droga o la producción de la droga, sino también con otro tipo de crímenes que sí afectan a la ciudadanía, ¿no? Mucho más incluso que el consumo de las drogas, ¿no? Me parece que es un poco desproporcionado decir que solamente el cannabis crea todo este efecto, cuando sabemos que la guerra contra el narco sucedió por una gran cantidad de mercado negro que había de mucho tipo de drogas y que además se permitió que siguieran creciendo los cárteles y su poder, y nunca se consideró la legalización y la regularización de las drogas en nuestro país, ¿no? Entonces, pues yo creo que más que seguir promoviendo prejuicios, deberíamos de tener conversaciones honestas con toda la población, porque al final del día los adultos de nuestro país son adultos y hay que tratarlos como tal. Creo que la información siempre es lo mejor con lo que podemos ayudar a la gente y que podemos aportarle y que nos va a generar muchas políticas mucho más profundas y con cambios mucho más sustantivos que seguir reproduciendo prejuicios respecto a nuestras creencias o a lo que preferimos o no, ¿no? A pesar de que el consumo o el mercado sea reducido, sabemos que la regularización, de hecho, tiene y aporta mucho más a bajar el tipo de violencia respecto al mercado negro que mantenerlo en el prohibicionismo. Sí, digo, es un tema que siempre lo vuelvo a insistir, nos va a dejar muchos temas para platicar, para seguir adelante. El alcohol, ¿no? Simplemente que es una droga más, digamos, permitida. O el tabaco. Sí, No, y perdón que te interrumpa, Osvaldo, sí, dime. pero a ver, hay que tomar también en cuenta, efectivamente, se le va a permitir la venta solamente, supuestamente, a personas mayores de edad, pero en México está supuestamente prohibida la venta de armas y portación de armas, y hay portación de armas y hay venta de armas por menores y adultos. En México está prohibida la venta de alcohol a menores de edad y se les vende. En México está prohibida la venta de tabaco. Permíteme, nada más. Yo te dejé hablar, ¿me permites? Hay que tener un diálogo respetuoso. Entonces, yo creo que no es hablar de prejuicios, más bien es un tema de hablar de cómo está imponiendo culturas de moda a toda una ciudadanía, a toda la sociedad, cuando no se le consulta y cuando no se ven los problemas graves que tiene. La violencia no va a bajar porque se permita la venta y el consumo de marihuana. Se dice que va a bajar los índices de violencia, por Dios, el crimen organizado no solamente vende marihuana, venden cocaína, venden heroína, metanfetamina, hay secuestros, extorsión, hay miles de factores que afectan al tema de violencia más que un tema de la marihuana. Aquí se está atendiendo efectivamente a ciertos grupos y no se está dialogando. Justamente ese es el asunto, no se está dialogando y solamente queda en ciertas personas para satisfacción de ciertos grupos. Nadie está en contra de que cada quien haga lo que quiera. El problema es cuando se impone a toda la ciudadanía y entonces se deja y se abre el mercado sin regular, sin ver las dimensiones hasta dónde puede afectar y hasta dónde va a llegar, porque es razonable que gente mayor, adulta, va a comprar, pero también va a llegar a los niños, va a haber niños que van a tener que ser después desplazados a centros de atención porque empezaron a consumir marihuana porque estaba al alcance. Sí, es un tema que, bueno, en lo particular yo siempre he pensado que la edad de los 18 años no es la más óptima, porque no cambia tu forma de pensar cuando ayer tenías 17 y a partir de hoy tienes 18 y
y ya tienes una credencial que te avale y que te puedan permitir la venta de ciertas cosas, ¿no? Ojalá y se regulara un poquito más a ver si esto fuera así, pero sabemos pues de cierta manera que cuando hay una reunión, pues hay un grupo de jóvenes que son más grandes, que compran el producto y que ya en la reunión pues todo el mundo lo consume. Son temas muy delicados, son temas que también como padres de familia debemos de abordar y hablar muy frontal con los hijos, enseñarles pues que eso existe, las consecuencias y que el hecho de que lo usen, de que lo promuevan, pues no necesariamente es porque ya está aprobado, tienes la obligación de consumir, ¿no? Igual habrá gente que diga, bueno, si esto te parece, pues pruébalo y ya verás qué es lo que pasa después, pero es un consumo responsable, Sofía. Sí, nada más sí quisiera hacer algunas aclaraciones. Sí, sin duda, creo que es algo de lo que se debe hablar. Por eso yo insisto en que para este tipo de cosas debemos de seguir hablando frontalmente con todos los elementos para nuestros adolescentes, de la misma forma que se nos advierte respecto a el uso de, al consumo del tabaco o al consumo del alcohol, ¿no? Eso es algo pues importante que se nos habla desde que estamos en la secundaria, en la prepa, y creo que debe de ser lo mismo y de ser unas pláticas pues muy abiertas y frontales con los jóvenes, que es importante también porque también debemos de informarles respecto a los efectos, ¿no? Pero sí creo que es importante que no se haga creer que se está imponiendo al resto de la ciudadanía que no quiere consumir este tipo de hábitos. Claro que no, o sea, de ninguna forma se está imponiendo, y además también hay que resaltar que esto se propuso en muchos de los proyectos y las plataformas de Morena para el legislativo. En el proyecto de 2018, para muchos y muchas legisladores que fueron electas de manera democrática, tenían en sus agendas la regularización de la marihuana. Entonces, pues no podemos decir que no se les fue consultado cuando estuvo en su plataforma electoral desde el 2018, y de hecho fue la Suprema Corte quien mandató al Senado a revisar este tema porque desde el 2018 estaba pendiente, perdón, desde el 2017. Entonces, pues bueno, eso es importante también remarcarlo. Y sobre el el mercado negro que podría llegar a los niños, pues bueno, eso lo encontramos en cualquier tipo de mercado, pero hay que también tomar en cuenta que cuando el mercado está todo en el prohibicionismo y está todo en el mercado negro, es mucho más fácil que llegue a los niños cuando se hace el mercado regulado de forma legal, y que sabemos que hay personas que están, personas responsables que están a cargo de eso, y hacemos una reducción realmente al mercado negro. Seguramente seguirá existiendo porque pues no podemos controlarlo todo, seguramente seguirá existiendo, pero va a ser mucho más difícil para los niños y los adolescentes acceder al mercado negro. Entonces hay que pensar también que el prohibicionismo de hecho hace más grande un mercado que es mucho más accesible para ellos y que además no regula. Y sobre la violencia, creo que es importante también decir que nadie dijo que la regularización de la marihuana iba a bajar automáticamente los índices de violencia, sino se está hablando de dejar de criminalizar a quienes son consumidores, y que creo que eso también ayuda a pensar a quienes consumen o fuman no son realmente los delincuentes. Y eso creo que es una cosa y un enfoque muy importante que se debe de dar, y no seguirlos viendo como criminales, porque no lo son. Sí, pues seguramente es un tema que dará para muchos programas más. Y bueno, cambiando un poquito de tema nada más para antes de que se nos acabe el tiempo, y llegamos a una cifra que parece escandalosa porque son cifras cerradas, ¿no? Que son 100,000 las muertes por COVID, y que pues pareciera que no pasa realmente mucho al respecto. Luz, ¿qué opinas? Pues sí, mira, más de 1 millón de contagios, digamos, al día de ayer y hoy, posiblemente lleguemos a más, pero llegar a más de 100,000 muertos, híjole, yo creo que es un pésimo manejo de la pandemia. Digo, más de 8 meses que hemos estado padeciendo de esto, y no hay una estrategia nacional para evitar el aumento de contagios, y mucho menos para fortalecer el sistema de salud para evitar que haya mayor número de muertos. La verdad es que el subsecretario ya se convirtió nada más en un simple vocero para informarnos todas las tardes el número de casos que van en aumento y de fallecidos,
y ya, o sea, es todo, es lo único, es la única estrategia que tienen ahorita. Y digo, insisto, ya pasaron 8 meses y no hay nada en concreto, no hay una estrategia, y pues muy lamentable el manejo que le está dando esta pandemia el gobierno de la 4T. Sí, seguramente sí, encontraremos cifras más alarmantes más adelante. Sofía, ¿qué opinas brevemente al respecto? Sí, claro. Bueno, yo creo que seguiremos lamentando todas y cada una de las personas que han fallecido por COVID. Sabemos que es una enfermedad muy difícil, que afecta a la gente de diferentes formas y pues obviamente con todo el pesar de nuestra, bueno, al menos de mi existencia, puedo decir que es algo muy triste, que lamento todas estas muertes. Que seguiremos pues buscando que lo más pronto posible llegue la vacuna, esperemos que llegue para este año, te estamos poniendo todas nuestras esperanzas en que al menos para el próximo año podamos contar con una vacuna y podamos realmente ponerle remedio a esto. Pero pues bueno, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir haciendo lo que nos corresponde, tanto ciudadanía como gobiernos. Es importante que la ciudadanía pues sigamos entendiendo que seguimos en una pandemia, no tenemos que dejar de cuidarnos, no porque hayan bajado los contagios en algunos lugares, debemos de dejar de utilizar el cubrebocas o dejar de hacer cualquier tipo de medida precautoria. Entonces, pues bueno, creo que sí es importante que cada quien siga teniendo su responsabilidad, siga también aportando, y también creo que debe de haber más coordinación en los diferentes órganos de gobierno, en los 3 niveles de gobierno. Creo que es importante, a pesar de las diferencias políticas, sí creo que que es muy, muy importante que pues sigamos teniendo al menos coordinación, sigamos teniendo comunicación, y recordar también que pues, al final del día la estrategia a nivel federal se hizo desde el inicio, se han generado diferentes fases, y pues bueno, hay que seguir sumando y hay que seguir cuidándonos todos y todas. Se habla de que ya hay 3 vacunas avanzadas, ¿no? Que ya estamos muy cercano a tener algo ya que nos pueda resultar. Eli. Sí, se hablan ya de varias vacunas, creo que eso es importante, es un avance a nivel mundial. Sin embargo, el asunto sigue siendo que ante la estrategia fallida, sigue fallando el gobierno federal en no atender la pandemia. Hay un dato terrible que me tocó escuchar de parte de la doctora Jiménez Fibi. Ella es jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, y ella decía que más o menos dentro de los pronósticos, de acuerdo a los índices que estábamos teniendo desde marzo, la pandemia en México, desde julio empezó a decir que más o menos para para noviembre estaríamos llegando a los 100,000 muertos. Y así dicho y hecho pasó. El asunto es que estos mismos estudios que se realizan por la UNAM y por el departamento que ella encabeza, también dan un dato mucho más alarmante, que habla de que de seguir con esta tendencia de una mala estrategia por parte del gobierno federal, para marzo estaremos llegando a otros 100,000 muertos. Entonces, el asunto es, ¿qué va a hacer el gobierno federal para prevenir esas muertes? Si ya no, ya no hizo nada por prevenirlas en junio y llegamos a los 100,000, entonces, ¿qué va a hacer para que dentro de, bueno, y aparte de que estamos hablando de manera oficial, porque la misma doctora hace el señalamiento de que realmente el subregistro, que también ya dijo la Secretaría y lo aseguró el gobierno federal que existe, realmente hay alrededor de 200,000 muertes. Es lamentable que ante esta situación el presidente siga encaprichado en hacer cosas innecesarias para atender el tema tan importante de salud, y que pues se esté enfocando en otras tonterías como lo son sus obras faraónicas, o estarse siguiendo peleando con la oposición, ¿no? Es un tema muy lamentable. Vienen tiempos de frío, vienen tiempos en los que se van a complicar muchísimo este tipo de enfermedades con el COVID. Y bueno, ya está dicho, lo están diciendo los especialistas, los estudios. ¿Qué va a hacer entonces el gobierno federal? Porque esta cifra es lamentable. Ya lo decíamos al principio, bien pueden ser 95,000, 100,000,
al final de cuentas son vidas de personas, son mexicanos y son familias que están sufriendo, que lo han vivido y que han tenido que enterrar a sus familiares. Pues sí, este es un tema que obviamente nos puede llevar a muchos programas y a muchos debates y discusiones, pero precisamente para eso está el timbre, para tener todo tipo de opiniones al respecto, y que usted que nos ve y nos sintoniza cada emisión, pues tenga la suya. Y pues nada más para despedirnos, algo más que quieras agregar, Eli. Pues solamente esperar y hacer la moción a que la gente se informe realmente de lo que está pasando. En México es importante que como ciudadanos pues estemos al pendiente de lo que sucede y lo que acontece dentro del ámbito donde estamos. Y bueno, que es lamentable, repito, el tema de las tantas defunciones, no solo en tema de COVID, sino en tema de violencia. Y pues que esperemos que pronto el gobierno federal realmente ya abra los ojos y se dedique a hacer lo que tiene que hacer, gobernar para los mexicanos. Sofía. Pues bueno, nada más seguir llamando a la ciudadanía para que nos sigamos cuidando, a pesar de que parece que la vacuna ya está muy cerca, pues todavía tiene que pasar ciertas pruebas, que no nos confiemos, a pesar de que ya se han desarrollado ciertas capacidades para el tratamiento en los hospitales. De todas formas, pues la enfermedad sigue pues apenas conociéndose. Sabemos que hay algunos casos en los que pues a pesar de que puedas no tener ninguna enfermedad también te puede afectar. Entonces pues bueno, nadie estamos exentos y hay que seguirnos cuidando, no tomárnoslos a la ligera, en especial nosotros y nosotras las jóvenes, pues hay que tomarlo con la seriedad, porque pues también podemos contagiar a personas que pueden ser sectores vulnerables, ¿no? Y pues también seguir llamando a que tengamos prudencia ahora que vienen las épocas de fiestas decembrinas, pues saber que pues no es tiempo todavía de tener grandes aglomeraciones y hay que tener cuidado. Pues claro que sí. Luz, tu último comentario, por favor. Sí, gracias. Pues lo mismo, efectivamente necesitamos cuidarnos nosotros, porque ya vimos que estamos prácticamente solos en esta pandemia. Sí es importante que tomemos nuestras precauciones, sigamos con las medidas sanitarias que en su momento se recomendaron, y efectivamente evitemos aglomeraciones y pues esas fiestas grandes que de repente se hacían en diciembre, como las posadas, etcétera. Pues tratemos que en esta ocasión pues no sean tan numerosas, y pues evitemos lo más que se pueda salir de casa y hacer largas filas, ir a los supermercados para el tema de los regalos y eso, pues evitarlo lo más que se pueda para evitemos contagiarnos y caer en un estado tan grave que nuestro sistema de salud no nos pueda proteger, ayudar y a superar esta enfermedad. Entonces nos queda la responsabilidad individual y pues no hay que agotarla. Pues sí, ya lo dijeron mis compañeras, lo decimos todos en el timbre, cuídense mucho, por favor, use cubrebocas, ¿no? De verdad no le cuesta nada tenerlo ahí a la mano, es algo que nos ayuda a todos para prevenir cualquier situación. Yo le agradezco mucho el favor de su atención a nombre de mi compañero Alberto Velasco, que ya el próximo lunes estará conduciendo la edición del timbre. Pues le doy la más cordial de las gracias. Mi nombre es Osvaldo Monos, pero también le recuerdo, ¿no?, que cuidar el tequila es una tarea de todos. No compres ni consumas imitaciones de tequila. El tequila es un orgullo mexicano, y esta información también la puedes encontrar en la página del Consejo Regulador del Tequila, que es www.crt.org.mx. Muchas gracias, nos vemos el lunes y pásela muy bien. Hasta pronto. Consejo Regulador del Tequila. Cuidar el tequila es responsabilidad de todos. Presentó.